Había algo en sus pasos que hablaba más que su voz. Era un andar lento, medido, de quien ha aprendido a pisar sin hacer ruido, no por miedo, sino por respeto al silencio del mundo que lo ignora. Se llamaba don Evaristo, aunque pocos sabían su nombre. Algunos le decían, el viejo del taller, otros simplemente, jefe, con ese tono burlón que usan los que se creen por encima de los demás. Tenía 67 años, pero sus espaldas parecían cargar siglos. No por la edad, sino por el peso invisible de una vida sin letras, sin estudios, sin reconocimientos. Evaristo era analfabeto, y en un mundo que exige papeles, títulos y diplomas hasta para barrer una esquina, eso lo convertía en invisible. Vivía en un cuarto de lámina en la parte más olvidada del barrio, un rincón donde el sol quemaba más fuerte y el frío calaba más hondo. Las paredes de su casita temblaban cada vez que pasaba un camión cerca, y el techo goteaba cada vez que el cielo se abría en lágrimas. No tenía familia, al menos no una que se acordara de él. Su esposa había muerto hacía 20 años, y sus 2 hijos se habían ido al norte, cruzando la frontera con promesas en la maleta y silencio en el corazón. Nunca más volvieron. Ni una llamada, ni una carta, ni una señal. Evaristo no se quejaba. Se levantaba todos los días antes del amanecer, se lavaba la cara con agua helada en una palangana de aluminio y salía con su lonchera envuelta en un trapo viejo. Caminaba 20 cuadras hasta llegar a la ferretería donde trabajaba como ayudante general. Ahí, entre tornillos, maderas, herramientas y polvo, pasaba sus días acomodando mercancía, limpiando, cargando bultos pesados, y escuchando órdenes que a veces ni entendía del todo. No sabía leer las etiquetas, ni los pedidos escritos en papel. Pero tenía memoria. Una memoria fina como navaja. Sabía exactamente dónde iba cada cosa, qué medida tenía cada tubo, qué tipo de clavo se usaba para cada encargo. Su mente era un mapa invisible que solo él sabía recorrer. Los jóvenes del lugar solían burlarse de él. Se reían cuando lo veían luchar con las cajas donde venían los productos con instrucciones impresas. A veces le ponían a propósito papeles al revés, sabiendo que no podría leerlos. Y él, con dignidad silenciosa, sonreía con la cabeza agachada, como si esa risa ajena no lo atravesara por dentro. Porque lo hacía. Cada burla era un recordatorio cruel de lo que nunca pudo tener: educación, letras, palabras en orden que abrieran puertas. Pero a pesar de todo, Evaristo era respetado por los viejos del barrio. Los que lo conocían desde antes, cuando cargaba costales en el mercado con apenas 13 años, cuando vendía pan en una canasta al hombro, o cuando hacía trabajos de albañilería sin jamás haber aprendido planos. Era de los de antes. De los que sabían más con las manos que con la boca. De los que no sabían explicar con palabras lo que hacían, pero podían arreglar una casa con solo mirar sus grietas. Su mundo era pequeño, pero lleno de rutinas que lo hacían sentir útil. Cada mañana saludaba al mismo perro callejero que dormía junto a la barda de la escuela, y le dejaba una galleta. Cada martes pasaba por la tienda de Doña María a comprarle pan dulce, aunque sabía que su dinero apenas alcanzaba. Cada noche regresaba por las mismas calles, saludando con la mirada, sin interrumpir a nadie. Nadie le preguntaba cómo estaba. Nadie sabía si dormía bien, si comía suficiente, si tenía dolores. Nadie preguntaba, y él tampoco ofrecía respuestas. Había aprendido a ser invisible sin volverse amargado. Tenía una ternura antigua en los ojos, una especie de esperanza sin forma que le mantenía el pecho erguido. Cuando se sentaba en la banqueta de su casa, bajo la sombra de un árbol que apenas sobrevivía al polvo, miraba al cielo como quien espera algo. No sabía qué. Quizás una señal, quizás un milagro, quizás nada. Pero miraba. Lo que más le dolía no era no saber leer, era que el mundo no supiera mirar. La gente pasaba a su lado sin verlo, sin imaginar la historia que cargaba, sin saber los sacrificios que había hecho, las lágrimas que había escondido en rincones, las veces que había querido gritar su dolor, pero no encontró palabras. Porque no las tenía. Porque nunca se las enseñaron. Cuando era niño, su madre lo mandaba a trabajar. Leer no llena la panza, le decía. Y él obedecía. Iba al campo, al taller, a donde hiciera falta. Aprendió a ganarse el pan con el sudor y no con el lápiz. Y con el tiempo, dejó de intentar. Ya no leía cuentos, porque nunca los entendió. Ya no soñaba con ser otra cosa, porque ya no tenía tiempo de soñar. Pero había algo que nadie sabía. Cada noche, antes de dormir, Evaristo abría un cuaderno viejo que había encontrado en la basura y se sentaba frente a una vela. Miraba las letras como si fueran jeroglíficos. No entendía nada, pero las observaba con respeto, como quien escucha una lengua sagrada. Con un lápiz mordido,
copiaba una por una en una hoja suelta. Intentaba. Sin guía. Sin maestro. Sin nadie. Solo él, su cuaderno, y una sed silenciosa de aprender. Aunque fuera tarde. Aunque nadie lo supiera. Aunque se muriera sin lograrlo. Un día, mientras barría el taller, escuchó a unos clientes hablar de política. No entendía los nombres, ni los términos, pero sí entendía el tono. Hablaban como si quienes no sabían leer fueran culpables de su propia ignorancia. Como si la falta de estudios fuera una elección. Se sintió apretado por dentro, como si le faltara el aire. Quiso decir algo, pero no encontró cómo. Se quedó callado, como siempre, como toda la vida. Esa noche, al llegar a casa, lloró. Lloró sin ruido, como lloran los hombres que ya se cansaron de ser fuertes. Lloró por todo lo que no fue, por lo que no pudo, por lo que nunca tuvo. Lloró por su madre, por sus hijos, por los libros que nunca leyó, por las palabras que no entendía. Lloró hasta quedarse dormido con el cuaderno sobre el pecho. Y al día siguiente, como siempre, volvió al trabajo. El día amaneció gris, como si el cielo supiera que algo dentro de él también empezaba a nublarse. Evaristo llegó al trabajo con los zapatos húmedos por la lluvia y el pantalón manchado de barro. Nadie lo notó. Nadie le preguntó si necesitaba algo. Entró al taller como todos los días, colgó su chamarra mojada en el clavo oxidado que hacía de perchero y se dispuso a barrer antes de que los demás llegaran. Era parte de su rutina, de ese intento silencioso de mostrar su valor a través del orden, la limpieza, la constancia. Como si limpiar fuera también una forma de pedir perdón por no saber leer. Pero esa mañana sería distinta. A eso de las 10, llegó al negocio el hijo del dueño, un muchacho de unos 30 años, con camisa cara, reloj brillante y una soberbia que se podía oler desde lejos. Se llamaba Julián, aunque para todos era simplemente el licenciado. Apenas ponía un pie en la ferretería, todo cambiaba. Los trabajadores se paraban más rectos, las risas desaparecían, y el ambiente se llenaba de tensión. Era arrogante, impaciente y siempre buscaba un culpable para cualquier error. Aquel día, Julián estaba especialmente de mal humor. Había tenido problemas con un cliente importante que reclamaba una entrega equivocada de materiales, y como siempre, buscaba a quién culpar. Revisó los papeles con furia, los alzó al aire como si fueran prueba de un crimen, y gritó: ¿Quién fue el idiota que anotó mal este pedido? Aquí dice tabla de pino de 2 pulgadas, y mandaron MDF, ¿quién hizo esto? El silencio se hizo espeso. Nadie decía nada. Hasta que uno de los jóvenes, con una sonrisa torcida, señaló con el dedo sucio: fue Evaristo, jefe. Él fue el que armó el pedido. Seguro no entendió bien. Evaristo sintió como el mundo se detenía un instante. Miró a su alrededor buscando apoyo, pero nadie dijo nada. Ni uno. Ni siquiera los que sabían que él solo seguía las indicaciones que le daban de palabra. Julián lo miró como si fuera basura. Caminó hacia él con pasos rápidos y lo enfrentó. ¿Fuiste tú, anciano? ¿Tú hiciste esto? Evaristo, con los ojos bajos, intentó explicar que él solo había seguido lo que le dijeron, que no tocó ningún papel, que él no sabía de medidas escritas. Pero Julián no quiso escuchar. Eso es lo que pasa por tener inútiles trabajando aquí. ¿Cómo se puede tener a alguien que ni siquiera sabe leer en un lugar donde se manejan pedidos? Esto es un negocio serio, no una guardería de abuelos. Las palabras fueron cuchillos. Y cada una de ellas se clavó hondo. Los demás trabajadores miraban en silencio. Unos por miedo. Otros por vergüenza. 1 o 2 bajaron la cabeza. Nadie defendió a Evaristo. Nadie habló por él. Porque era más fácil guardar silencio que arriesgarse a perder el trabajo por un viejo. Julián no se detuvo ahí. Dio media vuelta, fue a su oficina, y volvió con una hoja impresa. La puso frente a Evaristo con desprecio. Léelo. Vamos. Léelo en voz alta. Evaristo tembló. Las letras bailaban frente a sus ojos como sombras. No entendía nada. Sabía que era una trampa. Sabía que lo hacían para exhibirlo. Intentó pronunciar una palabra, pero su garganta se cerró. No puedo, joven. Yo no sé leer.
Una risa seca explotó en el lugar. Julián aplaudió de manera sarcástica. «Bravo, qué orgullo tener empleados como usted. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI haya gente como usted, que no se haya tomado ni el mínimo esfuerzo de aprender lo básico? ¡Qué vergüenza!». Evaristo sintió el rostro arder, no por el grito, sino por la humillación. Por esa mezcla de dolor y rabia que quema por dentro. Por no poder defenderse, por sentirse como un niño regañado frente a una clase entera. Por estar desnudo sin estarlo. Por no tener letras que lo salven. Ni dignidad que lo escude. Esa tarde, no habló más. Terminó su turno en silencio. Recogió sus cosas, limpió sus manos con un trapo viejo, y salió por la puerta sin decir adiós. Nadie lo detuvo. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie le ofreció una palabra de consuelo. Mientras caminaba de regreso a casa, bajo una llovizna que parecía imitar su estado de ánimo, sintió que todo se derrumbaba dentro de él. Cada paso era más pesado. Cada recuerdo, más doloroso. Volvía una y otra vez a las palabras del licenciado. A esa hoja que no pudo leer. A las risas. A los ojos de los jóvenes burlándose. A su impotencia. Cuando llegó a casa, no encendió la vela. No abrió el cuaderno. No quiso ver más letras. Se sentó en la cama y miró sus manos. Esas manos que habían construido casas, arreglado techos, pintado paredes, cargado vigas. Manos útiles. Fuertes. Que hablaban sin palabras. Pero que ahora le parecían insuficientes. Pasaron los días. Volvió al trabajo porque no tenía otra opción. Nadie volvió a mencionarle el incidente, pero la burla seguía en las miradas, en las sonrisas a medias, en los murmullos a sus espaldas. Ya no lo llamaban jefe. Ahora le decían el analfabeto. Y aunque no lo dijeran en voz alta, él lo escuchaba. En cada silencio. En cada gesto. Lo peor fue cuando, una semana después, Julián trajo a su hijo a la ferretería. Un niño de unos 8 años, con uniforme de escuela privada, mochila de marca y una tableta electrónica en las manos. El niño lo miró curioso y le preguntó en voz alta, sin maldad, con esa inocencia que duele más que cualquier insulto. ¿Tú eres el señor que no sabe leer? Evaristo no supo qué responder. Se le hizo un nudo en la garganta. Solo atinó a agachar la cabeza y sonreír con tristeza. Y ahí, en ese momento, entendió que había tocado fondo. Que no se trataba solo de letras, ni de libros, ni de papeles. Se trataba de dignidad. De poder mirarse al espejo sin sentir vergüenza. De poder sostener la mirada de un niño sin bajar la suya. De poder decir, sí, puedo. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo como si quisiera consolarlo, Evaristo volvió a sacar el cuaderno. Pero esta vez no solo lo miró. Lo abrazó. Como si fuera un salvavidas. Y con lágrimas en los ojos, se prometió que, aunque nadie lo supiera, aunque ya fuera viejo, aunque el mundo le dijera que no valía la pena, él iba a aprender. Iba a hacerlo. No por los demás. Por él. Aprender a leer a los 67 años no era solo difícil, era cruel. Era como escalar una montaña con los ojos vendados, las manos atadas y la voz rota. Evaristo no tenía libros adecuados, ni alguien que le enseñara, ni tiempo libre. Su único aliado era un cuaderno rescatado de la basura, un lápiz mordido, una vela vieja y una voluntad que nacía no del orgullo, sino del dolor. Dolor de saberse menos, de sentirse inútil, de haber sido expuesto, humillado y olvidado. Cada noche, después del trabajo, se sentaba en la silla de plástico rota de su cuarto, apoyaba el cuaderno sobre sus piernas, y copiaba letras de un periódico que encontró envuelto en pan. Esas letras, tan pequeñas, tan lejanas, eran como enemigos. No tenían forma. No hacían sentido. Las escribía una y otra vez. ABCD y volvía a empezar. Como quien siembra en tierra seca esperando que algún día brote algo. Pero el mundo no tiene paciencia con los lentos. Una tarde, mientras regresaba a casa, tropezó en la banqueta rota y cayó de cara al suelo.
Unos adolescentes en bicicleta que pasaban cerca se detuvieron a reírse. Uno de ellos lo reconoció. «Miren, es el viejito que no sabe leer, ya ni caminar puede». Le lanzaron una bolsa vacía de papitas y siguieron su camino. Evaristo no dijo nada. Se quedó ahí, en el suelo, con la rodilla raspada y la dignidad otra vez hecha polvo. Cuando logró levantarse, sintió que algo dentro de él se había quebrado para siempre. Como si su alma hubiera perdido el último pedazo de fe. Esa noche no encendió la vela. Esa noche no escribió letras. Se sentó en la cama con la mirada vacía y dejó que el silencio llenara el cuarto. No comió. No bebió. Solo respiró despacio, como si no quisiera molestar al mundo con su existencia. Al día siguiente no fue a trabajar. Ni al otro. El patrón lo mandó llamar, pero él no respondió. Julián no insistió. Quizás hasta se alegró de que el viejo hubiera desaparecido por fin. Nadie fue a buscarlo. Nadie tocó su puerta. Nadie preguntó por él. Durante días enteros, Evaristo se dejó llevar por una tristeza profunda, densa, como lodo. No hablaba. No pensaba. No sentía. Solo existía. Y con cada día que pasaba, sentía que perdía un poco más de sí mismo. Como si se estuviera borrando lentamente. Una tarde, mientras el sol caía y el calor llenaba el cuarto de un aire espeso, se miró las manos y pensó que quizás ya era suficiente. Que su tiempo había pasado. Que nadie lo necesitaba. Que el mundo había seguido adelante sin él. Se levantó con lentitud, tomó el cuaderno y el lápiz, y salió a la calle. Caminó sin rumbo, con los ojos bajos, como un fantasma. Llegó hasta la entrada de un parque, donde los niños jugaban entre risas y gritos. Se sentó en una banca y observó. Vio a una niña aprender a andar en bicicleta con la ayuda de su padre. Vio a un niño leer en voz alta un cartel de colores. Vio familias riendo, compartiendo. Y sintió que él nunca tuvo nada de eso. Ni lo dio, ni lo recibió. Una lágrima le rodó por la mejilla, lenta, callada. Y entonces escuchó una voz pequeña, tímida. «Señor, ¿está bien?». Giró el rostro. Era un niño. 8 o 9 años. Lentes grandes, camisa blanca, zapatos bien lustrados. Tenía una expresión preocupada. Evaristo no supo qué decir. Solo asintió. «Mi mamá dice que uno no debe llorar solo, ¿quiere un poco de agua?». El niño le extendió una botella pequeña. Evaristo tomó el agua con manos temblorosas. El niño se sentó a su lado. «¿Sabe jugar ajedrez?», preguntó con curiosidad. «No, hijo, ni siquiera sé leer bien». «¿En serio? Pero, ¿sabe escribir su nombre?». Evaristo bajó la mirada. «Lo intento». El niño sonrió. «Yo puedo enseñarle. Mi mamá dice que compartir lo que uno sabe es bueno. Yo soy bueno leyendo. Me gusta. Puedo leerle cuentos si quiere». Evaristo sintió un nudo en la garganta. ¿Un niño ofreciéndose a enseñarle? ¿A él? ¿Un viejo olvidado por todos? ¿Cómo te llamas?, logró preguntar. «Matías, ¿y usted?». «Evaristo». «Mucho gusto, señor Evaristo. Le juro que le voy a ayudar. Yo también quiero ser maestro cuando sea grande». Y ahí, en esa banca de parque, bajo un atardecer que ya no parecía tan triste, algo dentro de Evaristo se encendió otra vez. Una chispa pequeña. Frágil. Pero viva. Durante las semanas siguientes, Matías se convirtió en su pequeño maestro. Se encontraban cada 2 o 3 días en el parque. El niño llevaba hojas con letras grandes, lápices de colores, cuentos infantiles. Le leía en voz alta. Le explicaba. Lo hacía repetir. Evaristo aprendía despacio, con errores, pero con una alegría que hacía años no sentía. Era como si el alma le renaciera con cada palabra comprendida. Pero el destino no se cansa de probar a los que ya ha golpeado. Una tarde,
mientras esperaban en la banca, Matías no llegó. Ni al día siguiente. Ni al siguiente. Evaristo pensó que quizás se había enfermado, o que se habían mudado. Pasó frente a la escuela donde lo había visto una vez, pero no supo cómo preguntar. No sabía el apellido. No sabía su dirección. Solo sabía que lo extrañaba. Que lo necesitaba. 3 semanas después, en la ferretería, uno de los jóvenes comentó que un niño rico había sido secuestrado en la colonia vecina. Lo escuchó al pasar, sin detenerse. Pero algo le golpeó el pecho. ¿Cómo se llama el niño?, preguntó con voz baja. Matías, creo. Matías del Valle. Los papás están ofreciendo recompensa. Es hijo de un empresario muy importante. Evaristo se quedó inmóvil. Sintió que el aire desaparecía. Matías. Su pequeño maestro. El único que le había visto el alma sin burlarse. Esa noche no durmió. Se sentó en su cama y pensó en todo. En las letras que le había enseñado. En las sonrisas. En las promesas. Pensó que no podía quedarse de brazos cruzados. Que aunque no fuera nadie, aunque el mundo no lo viera, él sí podía ver. Y sentía. Y sabía que debía hacer algo. Porque por primera vez en la vida, alguien lo había visto a él. No como el viejo analfabeto. No como el invisible. Lo habían visto como persona. Y ahora, esa persona estaba en peligro. Y Evaristo no estaba dispuesto a perderla. Evaristo no era policía, ni detective, ni héroe. Era solo un hombre viejo con las manos cansadas, los pies gastados y un corazón despierto. Pero algo en su interior, más fuerte que el miedo, más fuerte que la resignación, le decía que debía moverse. Que no podía esperar. Que si no hacía algo, ese niño de lentes grandes y voz tierna quizás no volvería jamás. Durante las noches siguientes, caminó las calles con discreción, escuchando rumores, observando movimientos, prestando atención a lo que antes ignoraba. En los rincones oscuros del barrio, donde la policía no entraba y los murmullos se decían con los ojos, se hablaba de una casa abandonada cerca del viejo canal, donde se escondían cosas que no debían verse. Drogas, armas, secretos. Algunos decían haber visto movimientos extraños en la madrugada. Otros se callaban, sabiendo que hablar era peligroso. Evaristo no tenía pruebas. Pero tenía intuición. Y tenía algo aún más valioso, pasaba desapercibido. Nadie temía al viejo que barría calles o cargaba maderas. Nadie se preocupaba por él. Y eso, por primera vez, era una ventaja. Una madrugada, con una linterna vieja y una cobija al hombro, se acercó a la casa del canal fingiendo ser un indigente en busca de refugio. Se escondió entre los matorrales, esperó. Y vio. Luces tenues. Sombras. Una figura armada salir con cautela y entrar con rapidez. No era una casa vacía. Regresó cada noche por una semana. Observaba, tomaba notas con dibujos en su cuaderno, trazaba horarios, identificaba rostros. No sabía escribir, pero sabía ver. Sabía memorizar. Sabía escuchar sin hacer ruido. Aprendió los patrones, los turnos. Y una noche, justo antes del amanecer, vio algo que le heló la sangre, un niño, vendado, siendo llevado de una habitación a otra. Aunque estaba lejos, lo supo. Era Matías. Su Matías. Volvió a casa con el pecho ardiendo. Quería ir a la policía, pero ¿quién le creería? ¿Un viejo sin estudios? ¿Un analfabeto con dibujos en un cuaderno roto? Nadie. Lo tomarían por loco. O lo ignorarían. Como siempre. Pero recordó las palabras de Matías, compartir lo que uno sabe es bueno. Así que decidió actuar. No solo. Pensó en alguien que pudiera ayudar. Alguien que todavía tuviera algo de corazón. Y recordó a doña Mari, la dueña de la tienda de abarrotes, una mujer mayor que había perdido a un nieto por la violencia y que siempre lo trataba con respeto. Fue con ella, le mostró sus dibujos, le explicó lo que vio. Al principio, ella dudó.
Pero algo en la voz de Evaristo, en sus ojos, la convenció. Juntos fueron a la iglesia del barrio, donde el padre Ignacio tenía contactos con un agente de confianza. Le contaron todo, sin exagerar, con humildad. El agente escuchó, observó los dibujos. No prometió nada, pero tomó nota. 3 días después, la casa fue intervenida. Fue un operativo discreto, sin cámaras, sin escándalo. Y dentro, encontraron a Matías. Estaba débil, deshidratado, asustado. Pero vivo. La noticia no salió en los periódicos. La familia del Valle, poderosa y reservada, quiso mantener todo en silencio. Dijeron que fue una pista anónima. Nadie mencionó a Evaristo. Nadie lo entrevistó. Nadie lo aplaudió. Pero eso no le importó. Lo importante era que Matías estaba bien. Que estaba a salvo. Que volvía a correr, a leer, a soñar. Una semana después, mientras Evaristo barría frente a su casa, un auto negro se detuvo. De él bajó una mujer elegante, de rostro cansado pero ojos profundos. Era la madre de Matías. Se acercó con paso firme y voz contenida. ¿Usted es Evaristo? Él asintió, limpiándose las manos con el pantalón por reflejo. Mi hijo me habló de usted. No ha dejado de hacerlo. Dice que le salvó la vida 2 veces. Evaristo no supo qué decir. Bajó la mirada, incómodo. No hice nada, señora. Solo, no podía quedarme quieto. Ella sacó un sobre blanco de su bolso. Queremos agradecerle. Mi esposo y yo, esto es una muestra de gratitud. Evaristo no tomó el sobre. No quiero dinero. Solo quiero saber que él está bien. La mujer sonrió, con lágrimas en los ojos. Lo está. ¿Y lo quiere ver? ¿Puede venir con nosotros? Está en casa, no ha parado de hablar de sus clases. Evaristo dudó. No se sentía digno de entrar a una casa tan grande, tan llena de mármol y vidrio. Pero la mirada de esa madre era sincera. Así que aceptó. Subió al auto. Vio la ciudad pasar por la ventana. Nunca había ido a esa parte rica de la colonia. Las calles limpias, los árboles podados, las rejas altas. Se sintió fuera de lugar. Pero cuando entró a la casa y Matías corrió a abrazarlo, todo desapareció. Todo el miedo. Toda la duda. Todo el dolor. Evaristo, sabía que vendrías, tengo libros nuevos, te voy a enseñar más cosas. El abrazo fue largo. Verdadero. Un niño y un viejo unidos por algo más fuerte que la sangre, el alma. Desde ese día, Evaristo comenzó a ir 2 veces por semana a casa de Matías. Ya no como ayudante, ni como vigilante, ni como viejo solitario. Sino como aprendiz. Como amigo. Como parte de una familia que no pidió, pero que el destino le regaló. Y cada vez que abría un libro, cada vez que lograba leer una palabra entera sin ayuda, Matías aplaudía. Y Evaristo sonreía. Por primera vez, después de tantos años, estaba escribiendo su propia historia. Aquel hombre al que todos miraban por encima del hombro, aquel que barría silencioso, que cargaba sacos como si su columna no doliera, que agachaba la cabeza para no incomodar, ahora entraba por la puerta principal de una casa donde antes jamás habría sido invitado. Ya no con pasos tímidos, sino con firmeza. Ya no con miedo, sino con propósito. No porque su ropa hubiera cambiado, ni porque su piel se hubiera alisado con los años, sino porque algo dentro de él se había reconfigurado. Matías lo esperaba con una carpeta de hojas impresas. Tenía planeado que ese día, Evaristo leería en voz alta un cuento entero. Sin pausas. Sin ayuda. Era su meta desde hacía semanas. Hoy lo logramos, ¿sí? Dijo el niño, con sus lentes empañados de emoción. Hoy vas a leer el cuento tú solo. Evaristo se sentó despacio, tomó el papel con manos aún callosas, y lo miró como quien observa una montaña que está por escalar. Respiró hondo. Empezó a leer. Palabra por palabra. Con lentitud. Tropezando en algunas. Corrigiéndose.
Pero sin rendirse. La madre de Matías los observaba desde el fondo de la sala, embelesada. Había invitado a unos amigos cercanos, padres de familia, un par de maestros que no creían lo que veían. Un hombre viejo, humilde, leyendo por primera vez. Y no por obligación, sino por dignidad. Al terminar la lectura, el silencio fue total. No uno incómodo, sino reverente. Como si algo sagrado acabara de pasar. Y luego, los aplausos. No fingidos. No de compromiso. Aplausos sinceros. Conmovidos. Evaristo no sabía cómo reaccionar. Jamás lo habían aplaudido por algo intelectual. Su trabajo siempre fue físico, invisible, silencioso. Esa ovación, aunque pequeña, lo abrazó por dentro. Sintió que su alma, por fin, ocupaba su lugar en el mundo. Fue entonces cuando la señora del Valle, la madre de Matías, se acercó y le propuso algo inesperado. Evaristo. Queremos hacer algo con usted. Algo más grande. No solo por Matías. Por muchos otros. Él la miró, confundido. ¿Cómo dice? Queremos crear un pequeño programa comunitario. Para adultos mayores que, como usted, no tuvieron la oportunidad de aprender a leer. Vamos a financiarlo. Y queremos que usted sea parte de eso. No como alumno. Sino como símbolo. Como inspiración. Evaristo se quedó mudo. No quiero que dé clases, continuó ella. Quiero que cuente su historia. Que esté presente. Que motive. Que muestre que nunca es tarde. Que ser analfabeto no es ser menos, sino ser víctima de un sistema que les falló. Pero que aún pueden cambiar su destino. Él tardó en responder. No por duda. Sino porque el corazón se le llenó de algo que hacía mucho no sentía, sentido. Si puedo ayudar a que otros no pasen lo que yo pasé, cuente conmigo, señora. Así comenzó todo. Primero fueron solo 4 personas. 4 adultos mayores, tímidos, incrédulos, que se sentaban en un salón pequeño prestado por la iglesia del barrio. Luego fueron 15. Luego 30. Luego una lista de espera. Se organizaban por grupos, con voluntarios jóvenes que leían cuentos, palabras, frases. Y ahí estaba Evaristo, siempre. No como maestro tradicional, pero sí como ejemplo viviente. Contaba su historia. Contaba cómo fue humillado. Cómo lloraba en silencio frente a letras que no entendía. Cómo un niño le devolvió la fe. Cómo leer una palabra por primera vez le hizo sentir que respiraba completo. Su relato se volvió viral. Un periodista local hizo un reportaje sobre el programa. Luego vinieron entrevistas. Luego una invitación a hablar en una universidad, frente a cientos de estudiantes. Evaristo, con su ropa limpia pero modesta, con sus manos cruzadas al frente, habló con voz baja pero firme. El conocimiento no me llegó a tiempo, dijo, pero sí llegó. Y eso basta. Los aplausos fueron de pie. Una mañana, meses después, mientras esperaba el transporte que lo llevaría al nuevo centro comunitario de alfabetización, pasó frente a la ferretería donde trabajó por años. Estaban remodelando. El letrero era nuevo. Los empleados, distintos. Pero Julián seguía ahí. Más canoso. Más serio. Y lo vio. Se encontraron con la mirada. Por un segundo eterno. Julián se acercó, ya sin el mismo aire de superioridad. Evaristo. Señor Julián, respondió él, con respeto, pero sin agachar la cabeza. Supe lo que está haciendo. Lo vi en televisión. Quería pedirle disculpas. Por cómo lo traté. No tenía derecho. Me equivoqué. Evaristo lo miró. Pensó en todas las veces que quiso escuchar esas palabras. Pero ahora, curiosamente, no las necesitaba. Gracias, dijo simplemente. Todos nos equivocamos. Lo importante es no quedarse ahí. Julián asintió, avergonzado. Se dio la vuelta. Evaristo siguió su camino. Ese día,
Al llegar al centro, fue recibido por decenas de rostros con arrugas, ojos brillantes y cuadernos nuevos en la mano. Gente que, como él, había sido ignorada. Pero que ahora tenía esperanza. Tomó el micrófono con manos aún temblorosas. Matías estaba en primera fila. Tenía una cartulina que decía, «Gracias por enseñarnos a no rendirnos». Evaristo respiró profundo. Y empezó a hablar. Ya no con miedo. Ya no con vergüenza. Sino con orgullo. Con verdad. El salón estaba en silencio, no por timidez, sino por respeto. Todos miraban al hombre que sostenía el micrófono con las dos manos, como si fuera un objeto sagrado. Evaristo no necesitaba gritar para hacerse escuchar. Su voz era como el viento sereno que se cuela por las ventanas y llega hasta el fondo del pecho. «Yo no vengo a darles clases», comenzó. «No tengo un título. No tengo un diploma. No tengo esas cosas que a veces creemos que nos hacen importantes. Pero tengo algo que vale más, la experiencia de no rendirme». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Algunos asentían con los ojos húmedos. «Muchos de ustedes se sienten como yo me sentía hace poco», continuó. «Invisibles. Ignorados. Menos. Y yo quiero decirles algo, desde lo más profundo de mi alma, ustedes no son menos. No por no saber leer. No por haber trabajado toda una vida sin libros. No por no tener escuela. Ustedes no son menos. Son más. Son fuertes. Porque siguieron adelante. Porque criaron hijos. Porque sobrevivieron. Porque están aquí, con la frente en alto, listos para aprender». Una mujer mayor, en la tercera fila, rompió en llanto. Otra tomó su mano. Evaristo hizo una pausa y tragó saliva. Luego sonrió. «Yo aprendí a leer gracias a un niño. A un pequeño maestro que me miró sin juicio. Que me dijo, yo te enseño. Y yo, que ya había perdido la fe en mí mismo, me dejé enseñar. Y eso me cambió la vida». Caminó despacio por el frente del salón, mirando cada rostro. No hablaba con masas. Hablaba con almas. ¿Saben qué es lo que más me dolía antes? No era no saber leer. Era no poder mirarme al espejo sin sentir vergüenza. No poder firmar mi nombre sin miedo. No poder leer un letrero en la calle. No poder ayudar a mi nieto con su tarea. No poder escribir una carta. Eso dolía más que las manos partidas por el trabajo. Una anciana levantó la mano, con voz temblorosa. ¿Y ahora, ya puede leer todo? Evaristo sonrió con dulzura. «Ahora puedo leer, lo suficiente para entender lo que antes me parecía imposible. Y sigo aprendiendo. Todos los días. Porque aprender no es llegar. Es caminar. Y mientras respiremos, podemos seguir caminando». Los aplausos fueron suaves, íntimos. Como abrazos. Evaristo cerró su discurso con una frase que ya lo acompañaba como bandera. «Nunca es tarde para empezar. Lo único que necesita uno, es querer». Al salir del centro esa tarde, el sol caía dorado sobre los tejados. Matías lo esperaba con una sonrisa. «Hoy lo hiciste muy bien, Evaristo». «Gracias, hijo». «¿Sabes qué me gustaría?», preguntó el niño, tomando su mano. «Que escribieras tu historia. Que la gente sepa todo lo que viviste». Evaristo lo miró, pensativo. «Tal vez algún día. Cuando aprenda a escribir bonito». Matías rió. «Ya escribes bonito. Aunque sea con errores». Evaristo miró al cielo. Por primera vez en muchos años, sentía paz. Una paz verdadera. No la de resignarse, sino la de saberse útil, valioso, vivo. Semanas después, en la entrada del centro comunitario, colocaron una placa de madera grabada a mano. Decía: «Centro Evaristo de Aprendizaje para Adultos Mayores, nunca es tarde para empezar». Y cada vez que alguien cruzaba esa puerta, cruzaba también una frontera, la que separa la vergüenza de la dignidad.
Porque la historia de Evaristo no era solo suya. Era la historia de miles. De millones. De todos los que alguna vez se sintieron pequeños. De todos los que fueron burlados. De todos los que fueron olvidados. Y esa historia, contada con el alma, sigue creciendo. Y tú que estás escuchando esta historia, quizás también te sientes invisible. Quizás también piensas que ya es tarde para cambiar algo. Para aprender. Para empezar. Pero te digo, desde lo más profundo del corazón, nunca es tarde. Nunca es tarde para ser visto. Nunca es tarde para aprender a leer la vida. Nunca es tarde para que tu historia valga la pena ser contada. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario. Cuéntanos si tú también has sentido que te dejaron atrás. Dale like al video, compártelo con alguien que lo necesite, y suscríbete al canal para más historias como esta. Porque todos merecemos ser escuchados. Y tú también.